Era una fría y soleada tarde aquel 8 de marzo de 1966, en la ciudad estadounidense de Elizabeth, Nueva Jersey. La pequeña Wendy Walling esperaba en la acera frente a su casa mientras su madre iba por el carro que se encontraba en un estacionamiento a un par de metros de distancia. Si bien podría parecer descuidado dejar a aquella niña de apenas 7 años esperando afuera en la calle sola, lo cierto es que aquella ciudad era sumamente tranquila. Lo peor que se llegaba a escuchar ocasionalmente era que alguna bicicleta había desaparecido. Pero todo cambiaría aquel día. Mientras Wendy y su madre realizaban los pendientes que tenían aquel día, la pesadilla que abrumaría a la ciudad de Elizabeth daba comienzo. Eran las 3:30 de la tarde. Una pequeña de 11 años jugaba en la esquina de la calle Spring y la avenida Elizabeth mientras esperaba a su madre. Súbitamente, un hombre de aproximadamente 1,80 m, 220 kilogramos y tez blanca, se acercó rengueando hasta donde se encontraba la niña. El hombre de complexión musculosa llevaba un abrigo de pana verde oscuro, una fedora azul o quizás gris y pantalones oscuros. De repente, el hombre sacó un cuchillo de cazador de su abrigo y atacó a la niña, hiriéndola en sus glúteos. Sin decir nada más, el hombre continuó caminando mientras las personas curiosas se acercaban a ver a la niña herida. 15 minutos más tarde, unos testigos afirmaron ver a este mismo hombre caminando por la calle New Jersey. Aquí fue donde ocurrió el segundo ataque, en la esquina de la calle New Jersey y la calle Street. El hombre golpeó brutalmente a una niña de una escuela católica, arrojándola al piso y casi dejándola inconsciente. Varios testigos rápidamente se acercaron a la escena para ayudar a la niña e intentaron detener al agresor, pero el hombre se alejó rápidamente y pronto le perdieron el rastro. Aproximadamente a unos 800 metros de ahí, ocurrió el tercer incidente. Una joven de 16 años caminaba junto a su madre, cuando el sospechoso se acercó y tomó con fuerza a la joven por el hombro. Afortunadamente, la madre reaccionó con rapidez y empujó al hombre con todas sus fuerzas, logrando que éste se alejara de ellas. Al ver su ataque frustrado, el hombre se alejó del lugar sin mirar atrás y sin decir una sola palabra. Eran las 4:30 de la tarde cuando Wendy Walling caminaba por la avenida Irvington cuando sucedió la tragedia. Wendy se encontraba sola, pues le había dicho a su madre que quería comprar algunas golosinas en una tienda cercana. Su madre accedió, pues como había dicho antes, Elizabeth era una ciudad sumamente tranquila. Fue entonces que el hombre apareció y comenzó a caminar directamente hacia Wendy. Varios testigos afirmarían después que vieron cómo el hombre se agachaba justo cuando estaban frente a la pequeña y la golpeaba fuertemente en el estómago. Wendy dejó escapar un grito de dolor mientras el hombre se ponía nuevamente en pie y se alejaba de la zona a toda prisa. Unos pequeños que estaban jugando en las cercanías corrieron a la estación de bomberos que se encontraba apenas a unos 30 metros de donde Wendy había sido atacada y pidieron ayuda. Cuando los bomberos llegaron al lugar, Wendy les dijo que un hombre la había golpeado en el estómago. Los bomberos ayudaron a Wendy a ponerse de pie y la llevaron hasta la estación para que descansara y se recuperara. 5 minutos después del ataque, una patrulla llegaría a la estación y los oficiales interrogaron a Wendy. Fue entonces que lo notaron, una mancha en la playera de la niña que, con cada segundo que pasaba, se hacía más grande. Y es que lo que nadie notó en el momento fue que el hombre no había golpeado a Wendy, sino que la había atacado con la misma arma con la que había cometido su primer ataque. Al notar la terrible herida, los oficiales levantaron rápida pero cuidadosamente a Wendy y la subieron a su patrulla para llevarla de inmediato a un hospital. Para entonces, la madre de Wendy ya estaba en el lugar y fue con ella todo el camino. La búsqueda no se hizo esperar y 10 minutos después del ataque de Wendy, varios policías y bomberos buscaron por más de 5 cuadras alguna pista del hombre de la fedora, pero sin ningún resultado. Fue a las 5:15 de la tarde del 8 de marzo de 1966 que Wendy Sue Walling sucumbió a sus heridas. Las heridas de la pequeña eran demasiado grandes y el shock que sufrió simplemente fue demasiado. Así pues,
A pesar de los esfuerzos de 6 doctores, Wendy dejó de respirar. En los días siguientes, más de 300 oficiales y cientos de voluntarios ampliaron la búsqueda del sospechoso. Se revisaron centrales de autobuses, de trenes, parques, callejones, centros para los desamparados e incluso se colocaron retenes en las fronteras de la ciudad. Pero de nada sirvió. Hubo varias teorías en cuanto a la identidad del agresor. Algunos afirmaban que se trataba del hijo desquiciado de algún político que era capaz de mantenerlo oculto. Otros creían que se trataba de un paciente de alguna institución mental de la zona, pero esto se refutó cuando se investigaron todas las instituciones en el condado. Una pista llevó hasta un hombre, cuyo nombre nunca fue revelado, pero este murió antes de que pudiera confesar algo, y las evidencias de su participación en el ataque no eran nada concluyentes. Han pasado más de 55 años desde el ataque. El agresor de Wendy no ha sido capturado y es posible que nunca lo sea. Lo único claro es que este ataque sin sentido acabó con la vida de una pequeña e inocente niña y cambió para siempre la forma de vida de toda una ciudad estadounidense. El 26 de junio del año 2011, todas las personas de la ciudad de Fall River, Massachusetts, buscaban la forma de aliviar el terrible calor que sentían. Algunos compraban bebidas refrescantes y helados en las tiendas. Otros simplemente se quedaban en casa con el aire acondicionado, pero la gran mayoría visitaba alguno de los balnearios de la zona. Incluida en este último grupo estaba Marie Joseph, una mujer de 36 años y madre de 5. Mary era una mujer divorciada. Ninguno de sus hijos vivía con ella. Su hijo mayor ya era mayor de edad y vivía por su cuenta. Los adolescentes vivían con su padre y sus hijas menores estaban al cuidado del Estado. Aquel día, ella había decidido ir a una pequeña alberca pública junto con sus amigos y su novio. La tarde era como cualquier otra. En una foto tomada ese día, se puede ver a Marie riendo y sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. Sin embargo, también se puede ver que el agua estaba demasiado turbia, tanto que en la foto apenas si se puede distinguir las piernas de la mujer a pesar de la poca profundidad de la alberca. Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando ocurrió la tragedia. Marie se entretenía jugueteando en la alberca, mientras que su novio y sus amigos descansaban tomando el sol. Todo parecía tranquilo, pero entonces, Marie decidió lanzarse por uno de los pequeños toboganes con los que contaba la alberca. Marie Joseph no sabía nadar muy bien, pero era capaz de mantenerse a flote por su cuenta. Es por eso que ella normalmente se mantenía en el lado menos profundo de la alberca. De acuerdo a sus amigos, la joven mujer era capaz de juzgar muy bien sus limitaciones. Es por eso que les extrañó cuando se dieron cuenta de que Marie se había adentrado a la parte profunda, que en este caso llegaba a los 3 metros, y más aún, que ella había decidido arrojarse por un tobogán sin comentarle nada a nadie. Delante de Marie se había lanzado un niño pequeño de 8 años con sus flotadores, pero la inexperiencia de Marie con los toboganes fue notable en este momento, ya que ella se lanzó casi inmediatamente después del chico. La mujer golpeó al niño en uno de sus brazos al caer al agua. Marie se había sumergido en el agua y cuando salió, ella de inmediato intentó disculparse, pero por alguna razón, ella volvió a hundirse. El niño instintivamente supo que algo andaba mal e intentó tomar el brazo de Marie cuando ella salió una segunda vez. Pero sus fuerzas no fueron suficientes y la mujer se hundió una tercera y última vez. El niño rápidamente llegó a la orilla e intentó pedir ayuda a los salvavidas del lugar, pero, de acuerdo con el reporte policíaco, ambos salvavidas respondieron de manera muy desinteresada. Uno se encontraba curiosamente organizando el grupo de salvamento y dijo que atendería al chico en un minuto, mientras que la otra salvavidas le dijo que su turno ya había acabado. Así fue como sucedió, sin ningún ruido,
sin ningún grito dramático como los que se ven en la televisión y en el cine. Marie simplemente había caído al agua. Se elevó a la superficie un par de veces intentando tomar aire, pero finalmente ella se hundió. A diferencia de la creencia popular, pocas son las ocasiones en las que una persona en riesgo de ahogarse puede gritar por ayuda y agitar visiblemente el agua. En la mayoría de los casos, la persona tiene lo que se conoce como la respuesta instintiva al ahogamiento, en donde una persona, al notar que su cuerpo comienza a hundirse, inclina un poco su cabeza hacia atrás, intentando así mantener la boca y la nariz fuera del agua, pero sin poder gritar con fuerza. Eventualmente, la víctima será incapaz de respirar adecuadamente, y sin el oxígeno necesario, su cuerpo dejará de responder como es debido, dando como resultado un hundimiento total. Todo esto llega a suceder en un plazo de 20 a 60 segundos, pero este lapso es suficiente para los rescatistas y salvavidas entrenados para reconocer los signos de ahogamiento y responder de manera adecuada. Lamentablemente, esto no sucedió con Marie. En su caso, no solo los salvavidas estaban centrados en otra cosa, sino que el agua turbia impidió que cualquier otro bañista notara que ella estaba en peligro. Por si esto no fuera poco, nadie notó que Marie no surgía del agua. Y el niño que intentó ayudarla en un principio se fue de la piscina cuando su madre insistió en que era hora de irse. El tiempo pasó, y poco a poco los bañistas salieron de la piscina sin darse cuenta de nada. Los amigos y el novio de Marie finalmente comenzaron a notar su ausencia, pero cuando intentaron buscarla no dieron con ella. También intentaron buscar sus cosas en las sillas del lugar, pero no encontraron nada y pensaron que quizá Marie se había ido sin avisarle a nadie, y es que, unos minutos antes, y como si se tratara de una horrible broma del destino, uno de los empleados de mantenimiento de la alberca notó que las cosas de Marie habían estado en una silla sin que nadie se acercara por bastante tiempo. Como la alberca ya se estaba vaciando, el empleado pensó que alguien las había dejado olvidadas y las llevó a la zona de objetos perdidos. Así pues, todos dejaron la alberca y el tiempo transcurrió. Los amigos y la familia de Marie se dieron cuenta de que ella había desaparecido y comenzaron una larga búsqueda por toda la zona junto con las autoridades, pero no obtuvieron resultado alguno. El mal estado del agua no permitió que la gente se diera cuenta de que Marie estaba en las profundidades de la alberca al día siguiente y al siguiente. No fue sino hasta el tercer día que el cuerpo de Marie comenzó a flotar naturalmente y fue descubierta por unos bañistas que se habían metido a la alberca a altas horas de la madrugada. Por 2 días, niños, jóvenes y adultos nadaron y juguetearon en una alberca que compartían con un cuerpo sin vida que rondaba en las profundidades. Cuando comenzaron las investigaciones, se determinó que la alberca a la que Marie había ido tenía su licencia de funcionamiento suspendida desde hacía casi 6 meses, pero aún así, los dueños continuaban abriéndola al público. Los salvavidas también fueron encontrados culpables por negligencia, pero lo más importante es que este incidente obligó a las autoridades a reforzar las leyes y lineamientos en los lugares públicos. Sin duda, la falta de mantenimiento y el mal estado del agua fueron las causas de que nadie se diera cuenta de que Marie estaba en la parte profunda de la alberca sin poder salir, y que su cuerpo permaneciera en ese lugar por más de 2 días. Las tragedias en piscinas y albercas son, lamentablemente, muy comunes. Si tienes pensado ir a nadar a un balneario o algo similar, asegúrate primero de que el agua esté clara, que haya al menos 2 salvavidas en cada alberca vigilando con atención, y asegúrate de no dejar solos a los niños, adultos mayores y personas que no sepan nadar, ni siquiera por un segundo. El estar atento puede salvar muchas vidas. Toda comunidad tiene sus residentes característicos. Aquellos individuos que son conocidos por todos los vecinos, ya sea por sus buenas cualidades o infame reputación. Así era el caso de Ken Rex McElroy, un residente de Skidmore, Missouri, en Estados Unidos. Los residentes de Skidmore vivían con temor de encontrarse con este hombre a cualquier hora del día. McElroy
era un hombre grande, robusto y sumamente agresivo. Desde que era muy joven, McElroy estuvo envuelto en situaciones criminales de las cuales él era el actor principal. Robo de ganado, de gasolina, medicamentos y cosechas, y en muchas ocasiones McElroy era detenido. Sin embargo, ninguno de estos casos procedió en corte, ya que ninguno de los testigos se atrevía a testificar en su contra. Y es que McElroy, a pesar de ser un simple adolescente en ese entonces, amenazaba e incluso agredía a todo aquel que se atreviera a ponerse en su contra. Esto pronto se volvió un hábito y terminó por empeorar cuando llegó a la edad adulta. Con su enorme ego y su mentalidad desquiciada, McElroy pronto se convirtió en el criminal más notorio y temido de la comunidad en donde vivía. Sus crímenes también empeoraron. Pasaron de ser simples robos a convertirse en agresión, robo a mano armada, intento de asesinato e incluso abuso de menores. McElroy sabía que nadie en todo Skidmore se atrevería a denunciarlo, sin importar lo que hiciera. Pero lo que el abusón del pueblo no sabía era que la gente de la comunidad estaba comenzando a hartarse de él y de su terrible comportamiento. Algunos criminalistas que han estudiado el caso aseguran que la determinación que la gente de Skidmore tomaría más adelante comenzó cuando McElroy abusó de Trena McCloud, una niña de 12 años que cursaba la educación básica. McElroy fue arrestado por el crimen, pero logró salir bajo fianza en espera de juicio. Y aprovechando su pronta libertad, McElroy se dirigió a la casa de los McCloud, y cuando estos salieron de su hogar, el temible sujeto le disparó al perro de la familia e incendió parte de su casa. Todos sabían la identidad del perpetrador, pero al no haber evidencia ni testigos que se atrevieran a hablar, el crimen quedó impune. Mientras tanto, McElroy se dedicó a amenazar terriblemente a los padres de Trena McCloud, hasta que finalmente tuvieron que acceder a darle a su hija en matrimonio. Es posible que la actitud de los padres de la chica les parezca cobardes a uno, pero es que, de acuerdo a los que han revisado e investigado el caso, la actitud y comportamiento de McElroy rayaba en lo demencial. Era un hombre que sabía cómo inculcar terror y, más aún, sabía cómo funcionaba el sistema judicial y los agujeros que existían en sus leyes. También contaba con una red criminal bastante amplia, en donde se encontraban incluso algunos abogados. McElroy tenía, sin lugar a dudas, a todo Skidmore en la palma de su mano. Así pues, McElroy se casó con Trena, y sus padres no tuvieron más opción que retirar los cargos. 2 años después del matrimonio, nació su primer hijo. Trena tenía 14 años y McElroy tenía 47. Pero al parecer, esto no era suficiente para el matón del pueblo, pues pronto él dirigió su atención a otra pequeña de la zona, una niña de 11 años cuya identidad hasta ahora no ha sido revelada. Esto indignó aún más al pueblo de Skidmore, y los residentes entonces pensaron que debían hacer algo. La gota que derramó el vaso fue cuando McElroy estuvo a punto de matar a uno de los residentes más viejos y queridos del pueblo. McElroy había sido un sujeto promiscuo y había tenido relaciones con varias mujeres antes de casarse con Trena, y de estas relaciones nacieron 10 pequeños. Un día, uno de estos hijos se metió en problemas con el farmacéutico Ernest Boerkamp, pues el chico había intentado robar varios dulces de su tienda. El problema no pasó a mayores, y todo se solucionó cuando los familiares del niño pagaron la mercancía. Pero McElroy no le agradó nada aquella situación. Un día después del incidente, McElroy se dirigió a la farmacia y confrontó a Ernest en la parte trasera del estacionamiento. La situación pronto se intensificó, y finalmente McElroy tomó su arma de fuego e hirió gravemente a Ernest en el cuello. McElroy fue detenido, pero nuevamente sus abogados lograron que saliera bajo fianza a la espera del juicio. Algo se tenía que hacer. Los residentes de Skidmore ya no aguantaban más las locuras de McElroy, y estaban decididos a encontrar la forma de darle punto final a ese matón. Era la mañana del 10 de julio de 1981. El pueblo estaba relativamente vacío
pues la mayoría de los residentes se había reunido en el salón de conferencias del lugar. La discusión estaba centrada en cómo resolver el problema con McElroy. Los vecinos, uno a uno, comenzaron a dar sus opiniones, pero ninguna de estas era muy convincente. Fue entonces que el alguacil del pueblo les recomendó crear un programa de vigilancia vecinal para mantener en observación cada acción de McElroy. Se supone que vigilarlo debería ser su trabajo, ¿no es así, alguacil?, comentó uno de los vecinos. El alguacil y sus oficiales se quedaron en silencio, y es que, a decir verdad, ellos sí tenían la tarea de mantener vigilado a McElroy, pero lo cierto es que incluso ellos tenían pocos deseos de estar cerca de ese sujeto. Mientras la discusión continuaba, McElroy llegó al pueblo en su camioneta junto con Trena y su hijo. Estacionaron en el bar que se encontraba justo frente al salón de conferencias. Entonces, McElroy descendió tranquilamente del vehículo y cruzó la calle. Trena, por su parte, permaneció en su lugar con su pequeño en sus brazos. McElroy llegó hasta la puerta del salón de conferencias y la abrió de golpe. Y es que nadie era capaz de hablar sobre McElroy sin que él de alguna manera se enterara. Todos vieron con terror a la figura sonriente que acababa de entrar, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. No hacía falta que hiciera nada más. Con solo su presencia, McElroy les había dado a entender que nadie en este pueblo podía hacer nada en contra suya. O al menos, eso era lo que él creía. McElroy salió del salón de conferencias y con pasos decididos se dirigió al bar. Se sentó en la barra y comenzó a beber. Mientras tanto, los vecinos quedaron inmóviles en sus lugares. El primero en hablar fue el alguacil, quien nuevamente le recomendó el programa de vigilancia y luego se retiró del lugar con sus oficiales. De repente, varios de los vecinos se pusieron de pie y salieron del lugar. Era como si instintivamente supieran qué era lo que debían hacer. Sin detenerse por un instante, los vecinos se dirigieron al bar y se sentaron en el lugar para esperar. Pasaron varios minutos, con el bar repleto, pero sin que nadie hiciera nada. Finalmente, McElroy se levantó, compró un paquete de cervezas y salió del bar. Lo que el matón del pueblo no sabía era que ese día sus vecinos estaban determinados a poner fin a su reinado de terror. Así que muchos de ellos habían llevado consigo sus armas de fuego. Los vecinos poco a poco se pusieron de pie y siguieron a McElroy hasta el estacionamiento del bar. McElroy se subió a su camioneta y la incendió. Trena continuaba en su asiento. En todo este tiempo, ella no se había movido de su lugar. Los vecinos se colocaron detrás de la camioneta, como si se tratara de un escuadrón de fusilamiento, y cada uno de ellos levantó su arma. En ese momento, la intuición de Trena le indicó que algo andaba mal. Ella miró por el espejo retrovisor y lo que vio le heló la sangre. La chica de inmediato abrió la puerta del vehículo y se arrojó a un costado. McElroy volteó a verla e intentó gritarle algo, pero su grito fue ahogado por el estallido de pólvora de una de las armas de fuego. Instantes después, el resto de los vecinos accionaron sus armas, y la lluvia de plomo arrasó con la camioneta y su ocupante. Ninguno de los investigadores tenía la certeza de por qué McElroy no presintió que estaba en peligro, al igual que Trena. Quizá era porque el hombre era tan arrogante y estaba tan seguro del control que tenía sobre el pueblo, que nunca imaginó que algo como esto llegaría a ocurrir. Pero sucedió. El matón del pueblo había colmado la paciencia de sus vecinos y estos tomaron acción por mano propia. Más de 250 proyectiles impactaron la camioneta de McElroy, y fueron tantos los que impactaron al hombre que el forense no pudo determinar cuál de ellos había sido el proyectil fatal. McElroy terminó reclinado sobre el volante, con la camioneta encendida y su pie pisando el acelerador. Después, solo hubo silencio. Nadie gritó. Nadie llamó a la policía o a las ambulancias. Los vecinos simplemente comenzaron a retirarse del lugar luego de haber completado su misión. Pasaron unos instantes
hasta que una de las vecinas se acercó a Trena para cerciorarse de que ella se encontraba bien. Por fortuna, ella y su hijo habían salido ilesos. Pero ni siquiera ella dejó escapar un sonido al ver cómo McElroy yacía en su camioneta. Días después, dio comienzo una gran investigación. Los oficiales estaban determinados a encontrar a los responsables de esta acción de justicia por propia mano. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. A pesar de que los oficiales encontraron e interrogaron a 46 personas que definitivamente estaban en el lugar y que deberían ser testigos, ninguno de ellos habló. Todos parecían mantener un voto de silencio y nadie comentó nada sobre McElroy. Era como si el hombre nunca hubiera existido para ellos. La policía intentó hablar con Trena, pero lo único que mencionó ella fue que se había lanzado al piso y que no había visto nada. La investigación llegó a un punto muerto, y el juez encargado determinó cerrar el caso, pues lo único que podría hacer en aquel momento era citar a los supuestos testigos e interrogarlos por la fuerza. Pero eso, determinó el juez, era como si quisiera poner en el estrado al pueblo de Skidmore completo. El caso se cerró y la vida continuó. McElroy fue enterrado en el cementerio local y pocas personas volvieron a mencionarlo. Tiempo después, un escritor entrevistó a uno de los vecinos y durante su charla, el vecino simplemente comentó que McElroy era un sujeto que simplemente debía desaparecer.